¿Qué tal, compañeros y estimado profesor? Mis compañeros Alison, Ariel y yo, Carlos, les vamos a hablar sobre la Guerra Civil de 1948, la cual partió en dos nuestras almas. Referente al tema, he buscado un poco de información y tengo un libro que se llama Guerra Civil de Costa Rica, los sucesos partidos de 1948. Este libro lo hizo John Patrick Bell. Y para comenzar con la introducción de esta guerra, les voy a leer un poco. Dice: Capítulo 1. Introducción y antecedentes. Durante mucho tiempo Costa Rica ha ostentado la distinción de ser una excepción fehaciente a la creencia generalizada de que el sistema republicano de gobierno no se ajusta a los trópicos ni a los pueblos hispánicos. Costa Rica goza de un alto grado de alfabetismo, de una tradición de estabilidad social, de instituciones democráticas y de cambio de poder pacífico y constitucional de un presidente a otro. Su orgullo por esta rica herencia es compartido por sus naciones hermanas de Hispanoamérica, que, a menos favorecidas, ven a su desarrollo pacífico y ordenado una esperanzadora preconcepción de sus propios futuros. En tiempos tormentosos, en sus patrias nativas, muchos hispanoamericanos han buscado refugio en la hospitalaria y promisora Costa Rica. Me parece y me llama mucho la atención esa introducción del libro, ya que habla muy bien de Costa Rica, ¿verdad? Pero durante esta exposición vamos a ver cómo esta guerra civil divide en dos, ya lo he mencionado anteriormente, nuestra historia. A mi persona le toca hablar un poco sobre los antecedentes y sobre algunos personajes importantes, llámese Otilio Ulate, llámese también Rafael Ángel Calderón Guardia, como olvidar a José Figueres Ferrer, entre otros. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos y sobre los antecedentes de esta guerra civil que cambió mucho la historia y el panorama de Costa Rica en estos tiempos. Vamos a comenzar. Para mencionarles un poco sobre los antecedentes de esta guerra, es importante decir que Costa Rica estuvo en llamas durante 44 días. La anulación de una elección presidencial condujo al país a su única guerra civil. Cabe destacar que fueron 8 votos que transformaron la historia de nuestro país. Fue por 8 votos en una votación legislativa que el Congreso de Costa Rica decidió el 1 de marzo de 1948 anular la elección presidencial, que semanas antes había ganado el candidato de oposición Otilio Ulate Blanco ante el candidato del Partido Republicano Rafael Ángel Calderón Guardia. En las elecciones del 8 de febrero de 1948 se obtuvieron resultados favorables para el candidato de oposición Otilio Ulate Blanco, basándose en los resultados enviados por telegrama. Esto debido a que un incendio en el actual Colegio Superior de Señoritas había destruido parte del material electoral y que nunca fue esclarecido. Esta es una de las razones por las que el Congreso Constitucional, de mayoría oficialista, anula las elecciones presidenciales, ya que las mismas habían sido impugnadas por el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, lo cual significaba una seria violación a los acuerdos que habían puesto final a la huelga de brazos caídos en julio y agosto de 1947. Esos 8 votos fueron el primer dominó que movió las fichas para que solo unos días después Costa Rica viviera su primera y única hasta la fecha guerra civil que dejó bajas, muertos y heridos entre los 2.000 habitantes. Para ese tiempo 2.000 habitantes era muchísima gente, ¿verdad? Actualmente no tengo ni encontré el dato de cuántas personas vivían o cuántos costarricenses eran en ese tiempo, pero yo me imagino que para ese tiempo 2.000 personas, bueno, eran muchísimas personas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los personajes. En este caso aparece Otilio Ulate, que él fue un político costarricense que fue presidente de la República de Costa Rica entre 1949 y 1953. Él nació en Alajuela del año de 1891 y murió en San José el año de 1973. Fue propietario y director del periódico conservador Diario de Costa Rica. Con el apoyo de José Figueres Ferrer,
Rutilio Ulate pudo vencer a los calderonistas en 1949 y derrotar al candidato presidencial Teodoro Picado. Durante su mandato creó el Consejo Nacional de Producción, garantizando precios mínimos por las cosechas de los agricultores. Inició también la construcción del Aeropuerto Internacional del Coco, que actual conocemos como el Aeropuerto de Juan Santamaría. Estableció el Tribunal Supremo de Elecciones, el Servicio Civil, el Banco Central. En 1953 se aprobó el voto femenino en las elecciones presidenciales. También hizo otras actividades, ¿verdad? Pero estas fueron de las más relevantes. Vamos a hablar un poco sobre las más relevantes que tuvo cada quien. Después por ahí tenemos al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que él nació el 10 de marzo de 1900 en San José y murió en San José también el 9 de junio de 1970, es decir, 70 años más o menos tenía. Él hizo proyectos muy importantes, la gente creía mucho en él, entre ellos el Código de Trabajo, las garantías sociales, mejorando las condiciones de los trabajadores costarricenses. Durante la difícil época de la Segunda Guerra Mundial, este señor le declaró la guerra a Alemania y a Japón antes que lo hiciera Norteamérica, bueno, Estados Unidos, ¿verdad? Es importante mencionar que él fundó el Seguro Social, ofreciéndole al trabajador la oportunidad de obtener asistencia médica a bajo costo. También es importante decir que él creó la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Una de las mejores universidades que tenemos en América, en Centroamérica. ¿Cómo lo recuerda él la historia? Bueno, la historia lo recuerda como un gran reformador social de Costa Rica. Declarado benemérito de la patria el 17 de abril de 1974. Su popularidad fue descendiendo debido a rumores sobre la corrupción que se daba en los empleos y funcionarios del gobierno. Después del doctor pasamos a José Figueres Ferrer, una de las personas las cuales yo admiro actualmente. Me recuerda mucho a mi abuela y me recuerda cuando el profesor en la primera clase dijo que el que le cantaba la canción pues ganaba el curso, ¿verdad? Lástima que no fue así. Y más o menos la canción decía: allá en la lucha en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar, el estandarte de Pepe Figueres que no ha caído, nunca caerá. Viva Pepe, vivan sus hombres todos al mando, y calderones y vanguardistas todos decían ya se murió. Más o menos así decía, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sí. Es importante mencionar que Figueres nació en Alajuela el 25 de septiembre de 1906 y murió en San José el 8 de junio de 1990. 84 años más o menos este señor, ¿verdad? Siempre trató de vivir de una manera frugal, es decir, sin desperdiciar los recursos básicos que tuvo a su alcance. Nunca se interesó por lujos. Una muestra de esta forma de vida es La Lucha Sin Fin, la finca que fundó en el año de 1928, en una localidad conocida como San Cristóbal, ubicada en Los Santos, en la zona sur de Costa Rica. En 1942 este pequeño empresario vivió en San José y pronunció un discurso en la radio. Él se fue para la radio, para San José, y pronunció un discurso criticando al gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pidiéndole al gobierno que se fuera del poder. No había terminado de dar su discurso cuando él fue apresado y lo exiliaron a El Salvador. Tiempo después lo dejaron ingresar a Costa Rica. Ya para 1948, en las elecciones donde el candidato del Partido Unión Nacional, Rutilio Ulate, le gana al presidente Calderón Guardia por los calderonistas y comunistas, denuncian un fraude electoral y anulan la elección. Esto hace que don Pepe organice un importante grupo de costarricenses y encabece el Movimiento Revolucionario de Liberación Nacional, que le cambia el rumbo a Costa Rica. Don Pepe le permite a Costa Rica pasar de una sola universidad a abrir un abanico de opciones. Se crea así la Universidad Nacional, vea qué importante, que dará oportunidades a los hijos obreros y a los pobres de la zona rural. Crea también el Instituto Tecnológico de Costa Rica para darle a la juventud costarricense una oferta tecnológica. Contribuyó para la construcción de la carretera panamericana, se instalaron cañerías a lo largo del país, promovió la industria privada y estimuló las empresas nacionales. Vean todo lo que hicieron estos señores, ¿verdad? Que en realidad hoy por hoy gozamos. Tenemos esos beneficios gracias en gran parte a lo que estos señores hicieron, ¿verdad?
Después de esto aparece el señor Manuel Mora Valverde, que nació en San José el año de 1909, el 27 de agosto para ser exacto, y murió en 1994, el 29 de diciembre, en San José también. Desde su escritorio de abogado comenzó la lucha por los más pobres, y para las elecciones de 1924, cuando se disputaba la presidencia Ricardo Jiménez, Alberto Echandi y el general Jorge Bolio, se enroló en el Partido Reformista de este último. Para el año de 1931 fue miembro fundador del Partido de Obreros y Campesinos, y en 1933 fue electo diputado al Congreso por ese partido también, puesto al que se reeligió hasta 1948. En 1970 fue nuevamente electo diputado de la Asamblea Legislativa. Su primer periodo como diputado lo inició cuando tenía apenas 25 años. Durante los años 30 se volvió un vocero de los trabajadores bananeros, con los cuales se organizó varias huelgas. Su apoyo y el del partido de 1944, la candidatura de Teodoro Picado, fueron claves para el triunfo de este sobre León Cortés, en parte de que hizo posteriormente se desencadenara la Guerra Civil de 1948. Seguido de él aparece Víctor Manuel Sanabria Martínez, que él nació el 17 de enero de 1898 y murió el 8 de junio de 1952. Fue nombrado coadjuntor de la parroquia de la ciudad de Cartago, vicario general de la curia metropolitana, obispo de Alajuela, de suma importancia. Fue su decidido apoyo del movimiento sindical del país. Fue miembro de la Academia de Historia de Costa Rica y de otras muchas asociaciones e instituciones. La Asamblea Legislativa le otorgó el título Benemérito de la Patria. Para terminar tenemos al señor Teodoro Picado Michalski. Él nació el 10 de enero de 1900 en San José y muere el 1 de junio de 1960 en Managua, apenas con 60 años. Don Teodoro se graduó de maestro y posteriormente de abogado en 1922. Ejerció el profesorado en el Liceo de Costa Rica y en la Escuela de Derecho, y luego fue director del Instituto de Alajuela. Fue secretario de la Delegación de Costa Rica, fue secretario de Educación Pública en la tercera administración de don Ricardo Jiménez Soriamuno entre los años 1932 y 1936, y luego fue secretario de Fomento durante la misma administración. Luego de la presidencia de 1944, por haberse negado al Congreso a reconocer el resultado de las elecciones de 1948 ganadas por Otilio Ulate contra el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, resultó dispuesto por el Movimiento de la Liberación Nacional, que alzó en su contra. Entonces podemos ver cómo cada uno de estos señores, que fueron uno de los más importantes personajes en ese tiempo, metieron tanta mano por Costa Rica, ¿verdad? Ayudaron tanto a este país a crecer, que realmente yo desearía que tuviéramos presidentes con esa capacidad, ¿verdad? Entonces ahora le damos espacio a mis compañeros para que ellos continúen con la presentación. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Buenas compañeros, mi nombre es Alison García. Nuestro tema es la Guerra del 48 y yo les voy a hablar sobre los diferentes bandos, oposición y alianzas que se dieron durante este tiempo. Con el beneficio de la clase obrera, fueron introducidas en el país por el presidente Rafael Calderón Guardia del Partido Republicano Nacional, quien asumió su labor como presidente en 1940 por la oligarquía cafetalera, a quienes posteriormente defraudaría con estas normas basadas como el Código de Trabajo. En este tiempo, José Figueres Ferrer del Partido Acción Demócrata denuncia el partido del presidente Rafael Calderón Guardia, llamándolo como una gobernatura corrupta. Y así, el 8 de julio de 1942, José Figueres Ferrer es arrestado y enviado a un exilio de un año a El Salvador y posteriormente trasladado a México, donde sufrió diferentes condiciones. Para este entonces, después del gobierno de Rafael Calderón Guardia, sube a la presidencia otro candidato por el Partido Republicano, quien sería Teodoro Picado, siendo quien permitiría
que la oposición aumentara en el Congreso, con la garantización que... Buenas. Para hablar sobre el desarrollo de la guerra, vamos a hacer un pequeño enfoque en lo que ya mi compañero Carlos expuso. Y la guerra civil se desarrolla a partir del 11 y 12 de marzo de 1948. Pero el ambiente de guerra que se vivía en el país y de división de dos bandos era notable desde la manifestación de los brazos caídos, en la cual hay muertos, hay heridos, la quema del colegio de señoritas con las papeletas de la elección de ese año. También cabe destacar que don Pepe dijo que esta situación no se arreglaba si no era por medio de las balas. Él siempre tuvo ese pensamiento, porque antes de comenzar la guerra, a él se le ofrece que pongan un presidente de facto, un presidente honorable, alguien honorable de la sociedad costarricense, para así evitarnos el derramamiento de sangre, cosa que don Pepe no acepta, porque excusándose en que para qué vamos a poner a alguien honorable si las ratas van a seguir ahí a la par de él. Él quería eliminar totalmente la competencia. Claro, todo esto en sentido de que don Pepe tenía un plan reformador del país, pensaba en una segunda república de antes, y todos estos pensamientos nacen en el exilio de él, cuando se une a la Legión del Caribe, ¿verdad? Pero ya en el desarrollo de la guerra, oficialmente se cree que, bueno, se da en la noche del 11 y del 12 de marzo de 1948, allá en la finca La Lucha, una lucha sin fin, propiedad de don Pepe Figueres, en el cual se desplazan entre 500 y 600 hombres hacia el territorio de San Isidro del General, con la intención de tomar ese pueblo, de tomar su pista de aterrizaje, que era vital en los planes de don Pepe. Como ya lo dije, por la unión a la Legión del Caribe, él necesitaba tomar esa pista para poder traer armas de Guatemala. Ya vamos a entrar en eso. En la madrugada desfilan las tropas de don Pepe, llegan en la mañana a la casa del corregidor don José Mora, en el cual donde abre la puerta no le dejan ni decir revolución, lo matan a él, a su hijo lo hieren y después muere en el hospital siendo atendido el muchacho. Ahí mismo se van para lo que era la delegación, un movimiento sincronizado, la delegación de aquel momento, y toman la delegación, le piden a los muchachos que están ahí de la policía o del ejército que se unan a la causa, y a los que no y son rebeldes los terminan asesinando. Toman el aeropuerto, aterrizan como 3 aviones de suma importancia para don Pepe. Y aquí, ¿por qué importancia? Porque con estos aviones, con estos pilotos, que algunos se vuelven rebeldes, él monta viajes hacia Guatemala, porque la Legión del Caribe, aquí entramos a la Legión del Caribe, era como una asociación, o podemos ver como una unión de opositores a los principales regímenes dictatoriales del momento, que eran República Dominicana de Trujillo y la Guatemala. Pero Guatemala ya su proceso de revolución estaba pasando, ya habían ganado, y el presidente era de tendencia comunista, pero aquí lo chistoso, no era amigo del doctor Rafael
sino que era amigo de don Pepe Figueres, que ya tenían establecidos un pacto, ¿verdad?, en el cual a Figueres hacía viajes en ese avión. Al día se hacían 2, 3 viajes. En algunas fuentes dicen que es uno nada más por día, hay otras que dicen que 2, 3, hasta 4 viajes, en el cual traen armas y hombres. En esta actividad se realizan varias veces al día. Don Pepe da como un lapso de tiempo, varios días, para después pensar en cómo llegar al centro del país. Pero don Pepe no va por San José, sino que va por Cartago. Pero antes de llegar a Cartago, tiene que pasar por la sierra. Ahí es donde se da el primer encuentro entre el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército de Costa Rica. En aquel momento, el Ejército de Costa Rica hizo un movimiento con una estructura metálica tipo cajón montado en una oruga, un tractor, ¿verdad?, metálico, en el cual su objetivo era atrapar a don Pepe, matarlo evidentemente, ¿verdad? Esta lucha en la sierra se lleva a cabo durante varios días. Unos días la toman el bando figuerista, otros días el bando oficialista, en el cual el bando oficialista pierde esta batalla porque los caminos de la Interamericana Norte fueron dinamitados por don Pepe. Esto hace que don Pepe se motive, le mandan una misión de paz con el señor Monseñor Zanabria, el cual don Pepe rechaza de nuevo, que había tenido la oportunidad de evitar la guerra, vuelve a rechazar una misión de paz y más bien se inspira para llamar al pueblo en las proclamaciones de Santa María. Con el gane de la sierra y las proclamaciones de Santa María, don Pepe se alista para tomar Cartago. Según el historiador figuerista o don Beto Cañas, don Beto pensaba que Figueres iba a tomar Cartago el 11 de abril en honor a Juan Santamaría, pero dice don Beto que no toma Cartago, toma Limón, y lo toma porque Limón es de suma importancia para la entrada de dominicanos que venían a estacionarse aquí para pensar en una futura revolución en República Dominicana. Cartago lo toma un día después, el 12 de agosto, con la llamada Marcha Fantasma, porque el gobierno tenía 2 bloques, Casamata y Tarmata, en el cual habían 500 hombres en cada puesto. Entonces a don Pepe se le hacía imposible llegar al centro por el lado de la Interamericana, por eso tuvo que llegar a Cartago por medio de veredas y caminos hostigados que el gobierno no conocía. Llegando don Pepe al Tejar del Guarco, se cree que ahí, en la plaza del Tejar, fue donde ocurrió la batalla más violenta. Se cree que murieron más de 300 personas solo en esa batalla, por 2 movimientos, uno realizado por el padre Bolio y el otro por Carolín Fallas Calufa, en el cual era
por montaña llegar al centro, por un lado, por una vereda unos y por la otra vereda otros. Al obtener Cartago, ganar la batalla del Guarco y llegar al centro de Cartago, al corregimiento de Cartago y obtenerlo, el presidente del momento, Teodoro Picado, ya sabía que estaba derrotado y quería rendirse, pero el bando comunista no preparaba la capital para la invasión. Pero era inminente, ya los cuerpos diplomáticos ya estaban arreglándose en la embajada de México para ver cómo solucionaban el problema. La noche siguiente a la toma de Cartago, en la estación La Hispana de Cartago, valga la redundancia, sonaba la quinta melodía de Beethoven. Esto es un dato curioso porque sonaba la quinta melodía y de un pronto a otro salió una voz que decía carretera, 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 que era la clave para saber que había habido un concilio y iba a haber una reunión en el Alto de Chomogo, la famosa reunión entre el reverendo Benjamín Núñez como mediador, don Pepe Figueres y don Manuel Mora. Siempre se pensó que, siempre Manuel Mora dijo que Pepe incumplió los acuerdos que le prometió esa noche en el Alto de Chomogo. Los dos bandos creían que se iban a traicionar esa noche, ninguno de los dos bandos se traicionó. Bueno, don Manuel confiaba más en don Pepe. Don Pepe ciertamente confiaba en Manuel, pero no era tanto. Posteriormente, en los días siguientes, el 19 de abril se llega a un acuerdo en la Embajada de México, donde cuando Manuel ve el documento, no quería firmar porque no se le habían respetado los acuerdos ya hablados con don Pepe. El reverendo Benjamín le dice que él no puede hacer nada, que eso es lo que mandaron y eso es lo que hay que firmar y eso es lo que se firma. Así acaba nuestra primer guerra civil en nuestro país. Después de esto, Santos León toma el periodo presidencial durante 18 días, ¿verdad? En este acuerdo se toma esa decisión y fueron de vital importancia y se rompieron derechos y violaron derechos del bando perdedor, del bando comunista. Picado se tuvo que exiliar a Nicaragua, Manuel también, Carmen Lira se tuvo que ir a México, murió en el extranjero. Sin número el doctor también tuvo que huir, le desmantelaron su casa, lo único que queda del doctor, de la antigua casa del doctor Rafael, es el escritorio que logró salvar una cuñada o hermana de él, porque fueron saqueados, literalmente, ¿verdad? Cosa que don Pepe se hicieron de la vista gorda, sinceramente. Pero de ahí, eso es producto de las consecuencias del mismo odio que decía don Pepe había en el ambiente. Habían odios y rencores muy, muy encontrados en la sociedad costarricense en aquel momento. Después de estos 18 días, don Pepe toma el poder y se funda la Junta Fundadora de la Segunda República, que es lo que actualmente nos rige. Estamos regidos bajo esas normas escritas en ese pacto, en esa constitucional, que es una asamblea constitucional. Y también hubieron
consecuencias en el campo ideológico de nuestros jóvenes en la UCR. En la UCR hubo una limpieza ideológica. Todo aquel que tuviera algo que ver con el comunismo fue despedido. Grandes profesores, el profesor Gonzalo González, primer decano de la Facultad de Economía de la UCR, este fue humillado porque su esposa era comunista. Ni él era de la ideología comunista, su esposa era comunista, y se dice que montaron a varios grandes líderes del momento y los exhibieron por la avenida central como humillación. Se dice que este señor don Gonzalo González, más adelante la UCR le ofrece ser profesor de literatura, y él, de lo avergonzado y del daño que le hicieron, él no acepta. Dicen que él no dormía porque estuvo encerrado, estuvo preso, lo tuvieron preso al señor, y no se sabe qué le hicieron en los cuarteles, porque tenían pesadillas con el cuartel general, que hoy es el Museo Nacional, ¿verdad? 3. Otro de los actos que se dan como consecuencia del final de la guerra es la impunidad que se logra ver en la Junta Fundadora. Lo podemos ver en el caso de la Vuelta a los Cos, en el caso de los Cos, donde asesinan 6 personas en un tren que va hacia Limón, las cuales 4 eran participantes activos del Partido Comunista en Limón. La Junta se da cuenta, avala su investigación, pero como decirte, nada más juzgan a los que cometieron el hecho, y ni los juzgaron porque hubo una impunidad, y las cabezas, los que mandaron a ordenar ese asesinato, nunca se supo quiénes fueron en realidad, porque quedó impune. Este caso, para mí en particular, en este caso, la Junta Fundadora trató de crear lo que actualmente, bueno, ya no lo vivimos tanto, pero creó el bipartidismo que se vivía después de la fundación de la Segunda República. Eliminaron la Guardia Popular, lo eliminaron. Durante 2 campañas no tuvieron oposición real, el abstencionismo fue enorme, hasta las elecciones del 62, que ya volvemos un poquito a la normalidad, pero la Junta Fundadora logró tener una monoideología que se fue acabando hasta finales de los 60. Y ya para cerrar, decirles o destacarles el acto memorístico de este hecho. Esto no se celebraba. Don Pepe nunca celebró la revolución, nunca se vio como un movimiento revolucionario. Ya 6 años después del evento, nadie celebraba, ni el propio Don Pepe celebraba estos movimientos. Trataron de borrar de la memoria del costarricense que esto fue bajo arma, que se tuvieron que asesinar tantas personas para poder ser lo que hoy somos. Tal vez no hubiéramos sido lo que somos hoy con otro tipo de ideología, pero Don Pepe tuvo la astucia, la inteligencia de lograr la victoria. Gracias.